Bien, jóvenes, buenos días con todos ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar la semana número 18. Prácticamente estamos a las puertas del examen de admisión. Bueno, en esta semana nos corresponde desarrollar lo pertinente a lo que es la contaminación ambiental, un tema que es muy importante, ¿no? Incluso ha existido congresos a nivel mundial, porque los líderes del mundo pues están preocupados por este tema relacionado con lo que es la contaminación ambiental, ¿no? Ha habido convenciones, congresos, etcétera, ¿no? Uno de ellos se ha desarrollado en Montreal, otro se ha desarrollado en la ciudad de Kioto, Japón, y otro se ha desarrollado también en Río de Janeiro, Brasil, ¿no? Bueno, vamos a ir entonces directamente a nuestro PowerPoint. Vamos a compartir en este momento nuestro PowerPoint. Bueno, hay alguien que me está escribiendo acá. Buenos días, Liuyat. Liuyat. No sé si es Leuyat o Liuyat, ¿no? Buenos días, sí. Bueno, vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a compartir nuestro PowerPoint en este momento. Ahora sí. Bueno, espero que se esté observando pues nuestro PowerPoint, ¿no? Entonces, vamos a ver como apertura este tema, vamos a compartir, a ver, la conferencia de Kioto. Kioto es un lugar, ¿no? Que queda en Japón, ¿no? Ahí está. Ahí está, el protocolo de Kioto, ¿no? Es un acuerdo internacional de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que tiene como objetivo reducir las emisiones de los 6 principales gases de efecto invernadero, ¿no? Ellos son el dióxido de carbono, el metano, el CH4, el óxido nitroso, el ¿no? Fluorocarbonos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos abundante información, pues, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Ahí nos dice, ¿no? Nos habla, ¿no? El hexafluoruro de azufre, generado por los miembros flamantes del acuerdo. Además, busca promover el crecimiento sustentable en países en vía de desarrollo, o sea, nosotros. Si bien el protocolo de Kioto fue aprobado el 11 de diciembre de 1997, no fue hasta el 16 de febrero de 2005 que entró en vigor, después de un largo proceso de ratificación de las partes que lo conforman, ¿no? Entonces dice acá, el 2015 se celebró la cumbre de clima en París, Francia, donde se pactó el Acuerdo de París, ¿no? ¿Cuántos países ratificaron y firmaron el protocolo de Kioto? Para 1997, 84 países firmaron el acuerdo y 46 lo ratificaron. Para el año 2001, ya eran más de 180. Y ahora que estamos pues en el 2023, ¿no? Y ahí nos indica, pues, ¿no? ¿Qué mecanismos se proponen? A ver, vamos a ver también otra convención, por ejemplo, de Montreal. De Montreal. Ahí está. El protocolo de Montreal, ¿no? Ahí está. Vamos a verlo a grandes rasgos nada más, ¿no? El convenio tiene por objeto establecer normas jurídicas, ¿no? Uniformes para regular la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de daños a pasajeros. No, eso no es, acá está, ¿no? El protocolo de Montreal es un tratado internacional diseñado para proteger la capa de ozono. Vamos a poner más específicamente acá, protocolo de Montreal.
Ahí está. El protocolo de Montreal. El protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono. ¿No? Del convenio de Viena. Se llama pues el protocolo de Montreal, ¿no? Protocolo de Montreal. Ha sido ratificado por los 33 países de América Latina y el Caribe desde su entrada en vigor en 1989. ¿No? Y en respuesta a los avances tecnológicos, el protocolo ha sido ajustado en 6 ocasiones y modificado en 4. Tanto la convención como el protocolo cuentan con participación universal. Su objetivo es aplicar límites a la producción y el consumo de los principales productos químicos que destruyen la capa de ozono, que protege a la Tierra. El protocolo contribuye también a los esfuerzos mundiales contra el cambio climático, dado que la mayoría de las sustancias que agotan el ozono eliminadas en el protocolo son también potentes gases del efecto invernadero. Ahí están los países: Bolivia, Chile, los países que han firmado, Perú también, ¿no? El 31 de marzo del 93, ¿no? Van a ser ya 30 años, ¿no? Y ahí están todos los países que han firmado el protocolo de Montreal, ¿no? Primero fue el protocolo de Kioto, ¿no? Bien, vamos a ver luego, a ver, Convención de Río de Janeiro. Ahí está. Declaraciones, ¿no? Declaración de Río, otra preocupación. Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y el Desarrollo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo se ha reunido en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, hace más o menos 40 años ya, ¿no? O 30, ¿no? Reafirmando la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972 y tratando de basarse en ella. Tiene también todos, ¿no? Tiene sus principios, ¿no? Principios es el basamento, en lo que se basa, pues, ¿no? Ahí están los principios, ¿no? Ahí está, interesante, ¿no? Bueno, no tenemos tiempo para poder desmenuzar cada uno de estas declaraciones de Río de Janeiro, ¿no? A ver, hay otro también me parece que es en México, ¿no? En México, también otro de los países, ¿no? Contaminación. Ahí está, declaración de 100 intelectuales, dice, ¿no? Ahí está. Y artistas contra la contaminación en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, se dice que México es una de las ciudades más contaminadas, pues, ¿no? Declaración de México. Contaminación. Bueno, algunos países en mayor o menor grado. La adhesión de México a la Declaración del Día de los Océanos sobre contaminación por plástico es una oportunidad para desarrollar prácticas políticas sostenibles, ¿no? Declaración del Día de los Océanos. Entonces, como podemos observar, pues este tema no se puede dejar pasar, pues, ¿no? Porque es un tema que tiene que ver pues, con la humanidad en general, ¿no? Y este curso, en cierta medida, o esta preparación, en cierta medida, tiene que también, pues,
sembrar pues una cultura, ¿no? En el aspecto de que no botar la basura en las calles, ¿no? Eso es lo que nos falta bastante, ¿no? Pero desde ese ángulo podemos nosotros también, ¿no?, generar una cultura del medio ambiente, ¿no? Tan importante en estos días, pues, ¿no? Ahora, hasta ahora no se sabe quién es el originante del COVID-19, ¿no? Pero en cierta medida también se le podría atribuir pues a la contaminación ambiental, pues, ¿no? Bueno, eso es a grandes rasgos la preocupación de los países, y no solamente de los países, la preocupación también del órgano mundial, en este caso las Naciones Unidas, orientadas precisamente, ¿no?, a limitar pues la producción, que es la que genera la gran cantidad de gases que son tóxicos, ¿no?, para la supervivencia de los seres vivos, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a dar por concluido esta pequeña introducción con respecto a lo que es la contaminación ambiental. Bueno, y nos vamos a ir ahora sí de lleno a nuestro PowerPoint. Ahí está, Semana de la Contaminación Ambiental. Entonces tenemos que tener presente, ¿no?, en primer lugar, el protocolo. En primer lugar, tenemos que tener presente que el protocolo de Kioto, ¿no? Y es tan importante este tema porque inclusive, ¿no?, hay una carrera que se llama pues Ingeniería Ambiental, ¿no? Una carrera que está en auge, ¿no? Se llama Ingeniería Ambiental, ¿no? También tenemos pues el protocolo de Montreal. También tenemos la Declaración de Río, ¿no? La Declaración de Río, ¿no? La Declaración de Río. Y aparte tenemos también, cuarto, la Declaración del Día del Océano. Del Río, Declaración del Día del Océano. ¿Ok? Como parte pues de la preocupación pues, ¿no?, de los líderes a nivel mundial, pues, ¿no?, orientada pues a salvaguardar, ¿no?, el medio ambiente, el ecosistema. ¿Ok? Bien. ¿Qué cosa es el ambiente, no? Ahí está. Es todo lo que nos rodea. Es un sistema, ¿no? ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de partes, pues, ¿no?, que entre ellas están vinculadas, están interrelacionadas, ¿no? Había un autor que decía que para su mejor estudio había que separar, ¿no?, las partes, por ejemplo, del cuerpo humano, ¿no? Pero otro autor sostenía que no se puede desligar, pues, ¿no?, porque todas las partes del cuerpo humano están vinculadas, están asociadas, no se puede considerar una isla las partes del cuerpo humano, ¿no? No se puede considerar una isla el hígado, el corazón, los riñones, ¿no? Entonces ahí surge una teoría muy importante, ¿no?, una teoría que se llama pues la teoría de sistemas, ¿no?, desarrollada por este señor Bertalanffy, ¿no? Entonces es una locura separar las partes, ¿no?, de un sistema, ¿no? No se puede hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está vinculado, todo uno cumple hay una interfuncionalidad, ¿no? Entonces hablamos acerca del ambiente, todo lo que nos rodea, son sistemas naturales o artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Pues ahí tenemos las definiciones de lo que es ecosistema, ¿no? Conjunto de seres vivos integrados a su medio ambiente en perfecto equilibrio, determinando así un sistema estable como resultado de la interdependencia entre ambos. Los ecosistemas están formados por los seres vivos, que son la fauna, ¿no?, las plantas y los animales, ¿no?, y la flora, ¿no? Los seres no vivos, que son el aire, el agua, la roca, los suelos, ¿no? Entonces acá hay un concepto muy importante, los abióticos y los bióticos y los abióticos, ¿no? Entonces de ahí de la misma palabra se desprende, ¿no? Los bióticos son aquellos que tienen vida, pues, ¿no? Y los abióticos son aquellos que no, sin vida, en otras palabras, aparentemente sin vida. Acá dice factores abióticos sin vida,
el suelo, las rocas, la luz, la temperatura, la arena, el aire, el agua, la tierra, ¿no? Y los factores bióticos, ¿quiénes son? Aquellos que tienen vida. Es el caso de las plantas, los animales, las bacterias, ¿no? Todos los factores bióticos necesitan de los factores abióticos para poder vivir y desarrollarse, porque forman un sistema, pues, ¿no? No se puede desligar uno de otro, ¿no? Es una locura separarlos, ¿no? Porque si no desaparecen, pues, ¿no? Los ecosistemas pueden ser naturales o artificiales, ¿no? Ecosistema natural, o sea, tal cual, ¿no? Tal cual apareció en la naturaleza, ¿no? El arrecife de coral es un ecosistema natural, ¿no? Los pantanos de villa es un ecosistema natural, ¿no? Por otro lado, ¿no? El ecosistema artificial, o sea, promovidos, logrados, fomentados por el ser humano, ¿no? Ahí tenemos un acuario, el criadero de truchas, por ejemplo, ¿no? Un ecosistema artificial, ¿no? El zoológico de Huachipa, por ejemplo, ¿no? Es algo promovido, provocado, ¿no? Para efecto de entretenimiento, ¿no? Para efecto de conocimiento, para efecto de difusión, ¿no? Es como un museo de los animales, ¿no? La ecología proviene del griego oikos, que significa casa, y logos, que significa pues el conocimiento, ¿no? Es una ciencia moderna que estudia las relaciones entre el ambiente y los seres vivos, ¿no? No se puede desligar uno de otro, ¿no? Están comunicados, están relacionados, ¿no? Uno no puede existir sin el otro, ¿no? Por eso dice que se forma un sistema, ¿no? ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de... Hablar de sistema y es hablar de cosas mayores, pues, ¿no? Hablar de un sistema, inclusive para tratar los sistemas también hay una carrera que se ocupa de los sistemas, ¿no? Y esa carrera se llama la ingeniería de los sistemas, ¿no? Y los sistemas tienen, cada uno de los sistemas tiene sus partes, pues, ¿no? Pero todos ellos tienen vinculación, tienen relación, tienen funcionalidades entre ellos, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos, ¿no? La energía verde, ¿no? Son nuevas corrientes que van generando con respecto al cuidado de la ecología, ¿no? O sea, ¿qué estudia la ecología? Las relaciones entre el ambiente y los seres vivos, ¿no? Casa ecoamigable, ¿no? Y es por eso que se está promoviendo últimamente, ¿no? El uso de la energía solar, pues, ¿no? Tengo un amigo, por ejemplo, que toda su casa, en Lima, por si acaso, no en Europa, no. En Lima, él ha, a partir de celdas solares, él obtiene la energía para su casa solamente de energía del sol, ¿no? Entonces hay una tendencia hacia eso, ¿no? ¿Por qué una tendencia hacia eso, no? Porque, bueno, ¿para qué estar pagando, pues, un recibo de luz, ¿no? Los altos costos, ¿no? Aunque solamente cubre ciertas partes de la casa, ¿no? Por ejemplo, la iluminación es pura energía solar, ¿no? Pero hay otras partes que demanda, pues, la energía del norte, del sur, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ese lado ya hay una economía, ¿no? Luego dice planeta limpio, ¿no? Un planeta limpio, pues, ¿no? Es lo que se busca, pues, ¿no? ¿Sí o no? Ha proliferado ahora debido, pues, al crecimiento de la poblacional, ¿no? ¿No? Hay una proliferación, pues, de desperdicio, de basura, de no cuidado del medio ambiente, ¿no? Y utilizar también, pues, medios de transporte ecoamigables, ¿no? Por eso la tendencia ahora es de que los autos, pues, sean eléctricos, ¿no? Inclusive en Miraflores también hay un servicio de carga eléctrica para automóviles, ¿no? Entonces hacia eso se desplaza, ¿no? Y vamos a dejar de lado, pues, los combustibles llamados fósiles, ¿no? En otras palabras, todos los derivados del petróleo, ¿no? Orientados precisamente a reducir, a atenuar, a mitigar
los efectos que producen los combustibles fósiles, pues. Bien, seguimos entonces. Ahí tenemos la contaminación ambiental. ¿Qué cosa es la contaminación? Una ruptura del equilibrio en un ecosistema, ¿no? Alterando la calidad del agua, suelo y aire, ¿no? Generando riesgo para la salud de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en un tercer piso, ¿no? El tercer piso y en la esquina dejan la basura. Entonces, a golpe de las 5 de la mañana se percibe el olor de la basura, pues. Inevitablemente se está menoscabando mi salud, pues, ¿no? Y eso en esos y otros barrios, ¿no? Pero no hay una preocupación, pues, seria, al menos de las autoridades, ¿no? Por ver el tema de lo que es la contaminación ambiental, pues, ¿no? Supone que esa basura en la noche ya ha debido ser removida, ¿no? Pero en varios lugares de Lima ocurre así, entonces no hay una preocupación, pues, ¿no? Los candidatos a las municipalidades postulan, pero sin embargo se ofrecen el oro y el moro, pero cuando asumen el cargo no se preocupan por este tema que es tan delicado, ¿no? Entonces habría que ver, pues, cuál es el impacto, ¿no? Un estudio científico de cuál es el impacto del efecto de la contaminación ambiental, la contribución de la contaminación ambiental al COVID-19, ¿no? Sería interesante, ¿no? Aunque el COVID es un virus y no se ha investigado más allá, pero se supone que la contaminación ambiental por los desperdicios, por la basura, por los residuos sólidos, por los contaminantes líquidos, etcétera, deben contribuir también, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es la contaminación? Es una ruptura del equilibrio en un ecosistema, alterando la calidad del agua, suelo y aire, ¿no? Pues es una realidad que yo a las 5 de la mañana estoy percibiendo 5, 4, 3, 2 de la mañana estoy percibiendo el olor, ¿no? De la basura que dejan en las esquinas de las casas y no hay una preocupación, pues, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Ahí estamos viendo, ¿no? Las aguas hervidas que llegan pues a los mares, ¿no? Las aguas negras, cómo discurren, los residuos sólidos, ¿no? Inclusive hay algunas municipalidades que han tomado conciencia del tema y se encargan pues de seleccionar los residuos sólidos, ¿no? Inclusive también existen pues los segregadores, ¿no? Las personas que se dedican pues a recuperar el plástico, a recuperar el papel, a recuperar la botella de gaseosa, a recuperar los metales principalmente que son los más cotizados, ¿no? Y ahí tenemos pues las emisiones de los gases de productos de la combustión de los principales combustibles fósiles, ¿no? Ahí está esquematizado a través de estos tres figuras, ¿no? Lo que ocurre con la contaminación ambiental. Bueno, vamos a ver ahora cuál es la clasificación de la contaminación ambiental, atendiendo a la fuente de dónde procede, ¿no? De dónde se origina, ¿no? Tenemos pues la contaminación ambiental, ¿no? Natural, ¿no? O sea que es de la misma naturaleza, ¿no? La contaminación ambiental, por ejemplo, de las vacas, ¿no? Que sus excretas, pues, lo lanzan a la superficie, ¿no? Y eso tiene que limpiar también, ¿no? Genera, pues, oxidación, genera, pues, malos olores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿no? Estas excretas de las vacas, he notado en mis viajes por el Perú, que algunos lo utilizan también como combustible, ¿no? ¿No? Y también los volcanes, por ejemplo, ¿no? Los volcanes que emiten, pues los volcanes que están en actividad, por ejemplo, ¿no? Bueno, en Perú no tenemos volcanes, sí, pero no están en actividad, ¿no? Hace poco hubo un volcán que se puso en actividad en Chile, por ejemplo, ¿no? Cuando se pone en actividad el volcán, pues desprenden, pues, lava, desprenden una serie de gases, dióxido de carbono, etcétera, etcétera, dióxido de azufre, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es propia de la naturaleza, ¿no? Por eso se le dice que es una contaminación natural. Sin embargo, tenemos por otro lado otro tipo de contaminación que se llama antro, que viene de la palabra hombre, ¿no? Es una contaminación antropogénica, es una contaminación generada, producida
por el hombre, ¿no? Y ahí lo tenemos, pues, las diferentes fuentes de energía, ¿no? La principal fuente de energía, pues, es el petróleo, pues, ¿no? ¿Para qué tenemos los modernos aviones, pues, si no tenemos energía, ¿no? Entonces, eso ahí también señala, en primer lugar, fuente de contaminación, los aviones, ¿no? El Boeing 747, ¿no? Y lo diferente de la variedad de aviones que tienen los diversos países a nivel mundial, pues, ¿no? Acá tenemos una fuente térmica, por ejemplo, ¿no? En la parte central, acá tenemos una fuente de, o sea, se quema combustible y a través de esa quema de combustible se genera corriente eléctrica, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la quema de combustible fósil va a activar un motor y ese motor va a generar movimiento. Y deben saber que ese movimiento, ¿no?, se transforma en energía eléctrica también, ¿no? Acá tenemos, al otro lado tenemos unas, por ejemplo, acá tenemos unas fábricas, ¿no? La fábrica, por ejemplo, ¿de qué? La fábrica de agua gaseosa, por ejemplo, ¿no? De embotellado, ¿no? Entonces, la fábrica de embotellado de agua gaseosa necesitan, demandan, requieren también, ¿qué cosa? Energía, pues, ¿no? Y esa energía, ¿cómo la obtienen? La obtienen a través del petróleo, pues, ¿no? O los hidrocarburos, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos tienen unas calderas. ¿Qué son unas calderas? Unas calderas son unas teteras grandes, ¿no? Hay de diversos tamaños de calderas, ¿no? Para generar lo que se da por llamar el vapor, pues, ¿no? El vapor bajo ciertas condiciones va a permitir ¿qué cosa? Va a permitir, pues, transportar el calor, ¿no? Algunas instituciones, por ejemplo, ¿por qué utilizan calderas para cocinar? Por ejemplo, utilizan calderas, ¿no? En la lavandería se utilizan las planchas para las calderas, se utilizan las calderas para generar vapor, ¿no? Ese vapor lleva, pues, la energía, ¿no? Esa energía, ¿no?, permite, pues, recocer los alimentos o que se calienten las planchas, ¿no? Industriales, de lavanderías industriales, por ejemplo, ¿no? Esas que se llaman, pues, las, son como teteras gigantes, ¿no? Teteras grandes, pues, ¿no? Se llaman las calderas, ¿no? Y con ese vapor se cocina, pues, ¿no? Y alguna vez pregunté, ¿y por qué utilizan esas calderas? ¿Por qué no utilizan cocinas, una cosa así para hervir el vapor? Y me dijeron que no, porque el combustible para esas calderas tienen un valor más económico. Ese petróleo que se obtiene es más barato, más económico, por eso se economiza el dinero, ¿ya? Bueno, entonces, en algunas situaciones también pregunté, ¿no? Porque en mi casa, por ejemplo, tenemos cocina eléctrica, ¿no? Tenemos cocina eléctrica y tenemos cocina a gas. Entonces, uno que tiene que estar preocupado por su economía, por la que la economía es algo muy importante, ¿no? La economía es fundamental, pues, ¿no? En el hogar sobre todo, ¿no? Bueno, hay personas que no se preocupan por la economía, ¿no? Pero hay que preocuparse por la economía, pues, ¿por qué? Porque el dinero es escaso, pues, ¿no? Pues hay personas que son muy buenas administradoras de su economía, ¿no? Hay algunos padres, algunas madres que son muy buenas administradores de la economía, ¿no? Y se preocupan, pues, por la cantidad ¿no? Si están gastando con la electricidad, una cocina a electricidad es mucho más, genera mucho más gasto que una cocina a gas propano. Y una cocina a gas propano genera más gasto que una cocina a gas natural. ¿Te das cuenta, no? Entonces hay un ahorro de 10, 20 soles, entonces ya es, ¿no? Yo sé que alguno me dirá, pero yo tengo dinero, pero no, pero el dinero nunca está de más, pero no. Hay personas que piensan así, ¿no? Hay personas que tienen dinero y dicen, a mí no me interesa porque esa bagatela, dice, ¿no? ¿No? Pero hasta el que tiene, los que tienen mucho dinero, el dinero nunca está de más. Ellos, los que tienen mucho dinero son los que cuidan más el dinero. Cosa curiosa. Y los que no tienen dinero son los que menos cuidan el dinero, ¿no?
Entonces, 10 soles son 10 soles, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, la administración de la economía es muy, ¿no? De dinero es muy importante, ¿no? Bien, estamos viendo acá, pues, jóvenes, la generación de la contaminación ambiental que hemos dicho ya que son de dos maneras, ¿no? Una contaminación, ¿no? Fuente de contaminación, ¿no? Pueden ser fijas, que están clavadas, que están establecidas, ¿no? O pueden ser móviles, ¿no? Como es el caso del avión, de la furgoneta, esta furgoneta, o es un camioncito, ¿no? Y los autos, ¿no? Estos autos que son un sedán, ¿no? Un auto, un sedán. Están en movimiento, pues, ¿no? Pero la contaminación también se moviliza, se desplaza, se, se transporta, ¿no? Por ejemplo, se ha encontrado pues plomo en donde están las zonas más gélidas, ¿no? Que es el Ártico y el Antártico. ¿Y cómo ha llegado el plomo ahí? ¿Se dan cuenta? Producto del petróleo, pues, ¿no? Del petróleo. Continuamos, a ver, continuamos. Dice ahí, clasificación de la contaminación ambiental. Según la naturaleza del contaminante, puede ser de origen físico, pues, ¿no? Como es el caso del ruido, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, un vecino, por ejemplo, pone su parlante, ¿no? Viernes, sábado y domingo viene su parlante, pone su parlante alto volumen, ¿no? O sea, uno no lo puede, ni no le puede decir nada porque empiezan los problemas, ¿no? Por ondas electromagnéticas también, ¿no? Otro tipo de contaminación. Por acción del calor, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahora, puede también ser de origen biológico, ¿no? Es el caso del virus, ¿no? El COVID, pues, ¿no? El virus, ¿no? Y por otro lado, que tienen vida, lo que son las bacterias, pues, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Contaminación química, el plomo, el monóxido de carbono, etcétera, ¿no? Y la contaminación nuclear, los desechos radiactivos, ¿no? Entonces, acá el Perú también tiene pues su central nuclear, ¿no? Más conocido como el Instituto Peruano de Energía Nuclear, ¿no? Tuve un amigo que trabajaba en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, ¿no? Que tiene su sede, su base, pues el reactor se encuentra en una región que está por Puente Piedra, que se llama Guarangal, ¿no? Y su trabajo era, él trabajaba en el cementerio de los desechos radiactivos. Cosa curiosa, ¿no? El Perú tiene su reactor nuclear, ¿no? Bueno, es un reactor nuclear, pero es de juguete, pues, ¿no? Comparado a otros reactores nucleares como los que fabrica Francia, lo que fabrica Alemania, lo que fabrica, pues, Estados Unidos. Esos reactores nucleares, pues, esos reactores nucleares son de alta potencia, pues, ¿no? El reactor nuclear también que nos viene a la memoria el día de hoy viene a ser el reactor nuclear de Fukushima, ¿no? Más o menos por el año 2010, pues, ¿no? O el reactor nuclear pues, de esta zona de Rusia, ¿cómo se llamaba el reactor nuclear de la zona de Rusia? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La- las- bueno, el reactor nuclear en la zona de Rusia se encontraba, ¿no? Bueno, estamos escuchando un comercial en este momento. Se llamaba el reactor nuclear de la zona de Rusia, ¿no? Lo que pasa es que los países socialistas como la Unión Soviética, en algún momento, existía pues una hegemonía con Estados Unidos, ¿no? Con respecto al manejo nuclear, ¿no? Entonces, pero este reactor nuclear de Rusia colapsó, ¿no? No, se quedó dormido una persona que tenía que, pues, controlar el reactor nuclear. Eso se llamó el reactor nuclear de Chernobyl, ¿no? Entonces, eh, como los rusos eran muy orgullosos,
y su mismo régimen y su mismo sistema querían ellos dar, mostrar al mundo que era uno de los mejores, ¿no? Pero esta caída, pues, eh, ni siquiera ellos no lo manifestaban, no lo decían, ¿no? De que habían tenido problemas con el manejo del reactor nuclear de Chernobyl, ¿no? Los países fronterizos fueron ahí con un equipo para medir la radiación que existía y ahí recién se dieron cuenta que estaba en problemas ese reactor nuclear, ¿no? Pero hasta finalmente ya cuando ya salió a la luz este tema, ¿no? Que había un desastre pues, en la región de Chernobyl, ¿no? Entonces, todo es pues una lucha permanente, ¿no? Entonces, cuando los americanos hicieron su reactor nuclear pues para construir su bomba atómica, ¿no? Llevaron a todos los físicos, químicos, militares, todos especialistas, ¿no? Para que ayuden a construir la bomba atómica, ¿no? Bueno, bajo sugerencia, eso fue bajo sugerencia de este señor llamado Albert Einstein, ¿no? Porque Albert Einstein era un perseguido por los alemanes, por los nazis, ¿no? Entonces, con ese temor, Albert Einstein sugiere, le envía una carta al presidente de ese entonces que se llamaba Franklin Delano Roosevelt, le dice, señor, ¿sabe qué? Yo tengo la leve sospecha de que los alemanes están construyendo un arma de destrucción masiva. Así que si ustedes no se ponen las pilas, lamentablemente la guerra se va a inclinar a favor de ellos. Entonces el presidente de ese entonces de Estados Unidos, ¿no? Se puso las pilas y dijo, convocó inmediatamente a una reunión secreta al Congreso y le dijo, señores, ¿sabe qué? Vamos a tener que asignar una cantidad de dinero, que fue una millonada, ¿no? Destinada a lograr la bomba atómica, ¿no? Pero resulta que ahí en esa construcción de esa bomba atómica se infiltraron también algunos rusos, ¿no? Algunos de la Unión Soviética, ¿no? De manera que a la par que Estados Unidos estaba construyendo su bomba atómica, los rusos también estaban, pues, estaban metidos ahí, ¿no? Y sacaban los planos y todo para que los rusos también posteriormente, a la par nomás construyeron también su bomba atómica, ¿no? Lo que se llamó en ese momento, pues, el equilibrio estratégico, ¿no? Bien, vamos a hablar de eso ya más, es un tema ya muy amplio del cual se tiene que hablar, ¿no? De acuerdo con la contaminación de naturaleza química, ahí tenemos, ¿no? Contaminantes primarios. ¿Cuáles son los contaminantes primarios? Aquellos que salen directamente de la fuente, ¿no? Por ejemplo, en nuestra casa, ¿cuál es el contaminante primario, no? Ya de la cocina sale la chimenea, ¿no? ¿Qué sale en la chimenea? Dióxido de carbono, ¿no? Directamente sale de la fuente, ¿no? De las panaderías, por ejemplo, de los pollos a la brasa, por ejemplo, de los restaurantes, ¿qué sale de la chimenea? Sale directamente dióxido de carbono, también conocido como CO2. De los tubos de escape de los carros, ¿qué sale? Dióxido de carbono, CO2, ¿no? Entonces el dióxido de carbono pues es el contaminante preponderante, ¿no? Conjuntamente cuando la combustión es incompleta va a generar pues monóxido de carbono, pues, ¿no? Ahora, como también todos debemos saber que para que se verifique la combustión tiene que existir oxígeno, pues, ¿no? Si no hay oxígeno no hay combustión. Pero no olvidar que el aire también contiene oxígeno. A la par que contiene oxígeno, el aire también contiene nitrógeno en un 73% en volumen aproximadamente, ¿no? Entonces no solamente se va a quemar el oxígeno, se va a quemar también el nitrógeno y va a liberar pues los gases NOx, ¿no? Como estamos observando acá, ¿no? ¿Qué más tenemos en los materiales? También tenemos el azufre, ¿no? El SO2, se va a generar el SO2, ¿no? Y vamos a tener los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? ¿Cuáles son los compuestos orgánicos volátiles? Por ejemplo, ahí tenemos el metano, el etano, el propano, ¿no? ¿Y dónde va a salir estos gases de acá? Estos gases salen directamente de la fuente, salen de la chimenea, salen del tiro, a lo largo del tiro de la chimenea salen estos gases, ¿ok? ¿De dónde sale? Del tráfico de los autos, sale de la minería, de los camiones de la minería, sale de los incendios forestales, de las industrias, etcétera, son los que salen estos gases, ¿no? Los compuestos orgánicos volátiles, a veces el motor del automóvil no quema bien pues toda la gasolina, ¿no? Porque el motor ya está, pues, no le dan buen mantenimiento al motor, ¿no? No tienen buen afinamiento el motor.
Los automóviles cada cierto periodo de tiempo hay que sacarle la bujía, ¿no? Cambiarle la bujía para que la chispa esté en su punto, ¿no? Lo que no ocurre pues, con algunos conductores, por eso que uno de los motivos de que sale, ¿no? Muy contaminado, ¿no? La combustión no es completa, ¿no? Una combustión incompleta. Ya debemos saber que la combustión incompleta, aparte del dióxido de carbono, genera monóxido de carbono también, ¿no? O sea, acá estamos hablando pues de los contaminantes primarios, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, por eso dice NOx, los compuestos orgánicos volátiles y el dióxido de azufre, ¿no? Directo de la fuente salen ellos, ¿no? Son compuestos tóxicos, los metales pesados, ¿no? Ahora, estos son avivados, son, ¿cómo se podría decir? Eh, incrementan, ¿no? Con la energía del sol y con la humedad, ¿no? Van a reaccionar con la energía del sol y con la humedad van a reaccionar. Y con esta energía del sol van a formar, y con la humedad van a formar, pues, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ozono, ¿no? Y los compuestos llamados PAN, pues, ¿no? Los peroxiacetilos, ¿ya? Por eso dice acá, contaminantes primarios aquellos procedentes directamente de la fuente de emisión, del tubo de escape, ¿no? El tubo de escape del auto, del avión, etcétera, etcétera. No olvidar que todos ellos funcionan con motores, pues, ¿no? Ejemplo, los compuestos CO2, dióxido de carbono, monóxido de carbono, NOx, compuestos orgánicos volátiles y los hidrocarburos. Esos son los hidrocarburos, pues, ¿no? Los contaminantes secundarios, aquellos originados en el aire por interacción entre dos o más contaminantes primarios o por sus reacciones con los constituyentes normales de la atmósfera, que son el calor, la humedad, ¿no? O sea, los contaminantes primarios reaccionan con algo que existe en el ambiente, ¿no? Para generar, en este caso, por ejemplo, mira, el dióxido de carbono con el oxígeno, con el agua, se va a transformar. El SO2 es un contaminante primario. Luego de haber reaccionado con el O2, con el agua, va a formar ¿qué cosa? Ácido sulfúrico. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos, pues, ahí tenemos actividad natural, ¿no? La erupción volcánica, que predominantemente libera otros gases también, pero predominantemente libera dióxido de azufre. Las descargas eléctricas, ¿no? Que produce, pues, el ozono, ¿no? Ya los truenos, los relámpagos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el incendio forestal, ¿no? Que es una combustión, ¿no? Que libera CO2 o monóxido de carbono, etcétera, ¿no? Por actividad humana tenemos, ¿no? La contaminación del aire, ¿no? Por actividad humana, actividades mineras, pues, ¿no? El alto horno que hemos hablado, cuando hemos hablado, pues, del proceso de obtención del hierro, ¿no? Libera metales pesados como el plomo, mercurio, etcétera, los cuales pueden producir enfermedades en la sangre como leucemia, ¿no? Plomo en la sangre, ¿no? Libera en el tránsito, ¿no? El tránsito, sobre todo en verano, ¿no? Libera CO2, monóxido de carbono, NOx y compuestos orgánicos volátiles, etcétera, entre otros, ¿no? Y las explosiones nucleares, pues, ¿no? Que libera, pues, elementos radiactivos y aparte genera, pues, libera radiación electromagnética, ¿no? Fuente de contaminación del agua, como estamos observando, pues, ¿no? Por actividad natural, polvo, minerales del suelo, producidos por la erosión del suelo, la descomposición del material orgánico, ¿no? El material orgánico, pues, se putrefacta, ¿no? ¿No? Producto del calor se seca, pues, ¿no? Y poco a poco se va descomponiendo, ¿no? ¿No? Yo tenía un animalito ahí en mi casa y ese animalito se murió, pues, ¿no? Al morirse poco a poco se fue diseminando. Lo único que quedó fue su sistema óseo, nada más. Su sistema óseo fue lo único que quedó, ¿no? Se va porque el material orgánico se descompone, pues, ¿no? Por actividad humana, por ejemplo, ¿no? Aguas residuales, genera enfermedades gastrointestinales como el cólera y la tifoidea, ¿no?
No hay que tener mucho cuidado con las aguas residuales, ¿no? En general también con la alimentación hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo con la higiene, ¿no? No, algunas personas no tienen cuidado con la higiene y se enferman, pues, ¿no? Eso de comer en las carretillas, esa gente no se sabe cómo logran sus productos, ¿no? Yo veo muchas personas que toman su desayuno en la calle, comen ceviche en la calle, ¿no? Eso es rico, es nutritivo, pero también tiene su contra, pues, ¿no? A veces uno se enferma del estómago, pues, ¿no? Derrames de petróleo en la marea negra causa la muerte de plantas acuáticas, ¿no? Por falta de luz, muerte de peces, aves marinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mi recomendación es de que consuma sus alimentos pues en lugares que sean higiénicos, pues no es lo principal, pues. Porque yo pienso que nadie quiere enfermar, ¿no? Nadie quiere enfermar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Actividad natural, ahí está. Estamos hablando de la contaminación del suelo, ¿no? La sequía, no cae la lluvia, pues, ¿no? Y la erosión, ¿no? El viento pues, arrastra todas las partículas del suelo, ¿no? Los nutrientes del suelo, ¿no? Actividad natural, ¿no? Y está. Isótopos radiactivos que están presentes pues en los diferentes niveles, las capas de la Tierra, pues, ¿no? De por sí ya, nadie las ha colocado ahí están. En proporciones muy pequeñas, es cierto, ¿no? Pero ahí están, pues, de la naturaleza, están en la naturaleza, ¿no? ¿Y cómo se contamina el suelo por actividad humana? Mira, las industrias, ¿no? Este es el petróleo, el oil, el petróleo, pues, ¿no? Cómo está esparcido a lo largo de todo el suelo, ¿no? Uso excesivo de pesticidas, ¿no? Que generan, pues, enfermedades neoplásicas. Aquí también hay que tener mucho cuidado, pues, ¿no? Nadie quiere sufrir de cáncer, pues, ¿no? Cáncer es una de las enfermedades muy costosas y muy delicadas, ¿no? Pero inevitablemente la población y en general todos estamos expuestos, pues, porque, a decir verdad, pues, nadie sabe lo que consume, ¿no? Ves una papaya, ves una papa, pero no se sabe cómo se ha logrado, ¿no? De repente incluso de la papa dentro de la papaya, dentro de los alimentos, también puede contener, pues, algunos de estos residuos, ¿no? Bien, efecto de los contaminantes, ahí estamos viendo, ¿no? El dióxido de azufre, ¿no? Es el generador de las lluvias ácidas, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos, por ejemplo, una usina, ¿no? Una fábrica, ¿no? Que liberan a través de sus chimeneas óxido de azufre y óxido de nitrógeno, ¿no? Porque en todas ellas hay combustión, pues, ¿no? Y alguien me dirá, ¿de dónde viene el nitrógeno? ¿Cómo está presente el nitrógeno? Bueno, el nitrógeno porque entra conjuntamente con el oxígeno, porque hemos dicho que el aire está conformado por oxígeno y nitrógeno, gaseoso, ¿no? Entonces, al ser sometido a altas temperaturas se va a generar pues los óxidos de nitrógeno, ¿no? Y alguien me dirá, ¿y cómo aparece el azufre ahí en una fábrica? Ah, ya, porque algunos petróleos contienen una pequeña cantidad de azufre. Algunos petróleos, algunos carbones que se usan como combustible también contienen azufre, ¿no? Si desmenuzamos pues un petróleo, ¿no? No todo pues es hidrocarburo, ¿no? Qué vacante que todo fuera hidrocarburo. Ese petróleo, si hacemos un análisis químico de ese petróleo, si hacemos un análisis químico de ese carbón, vamos a encontrar que tiene unas pequeñas cantidades de azufre, ¿no? Y estos azufres, ¿no? Que salen de la fábrica, ¿no? Reaccionan con el agua produciendo lo que se llama pues la lluvia ácida, ¿no? Van a generar qué cosa, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico. Amén, amén de las de las empresas que se dedican pues a quemar la calcopirita, la efalerita, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Ese proceso cuando queman esos minerales
¿Ese proceso cómo se llama? ¿Se acuerdan o no se acuerdan cómo se llama ese proceso? Lo dijimos, me parece que en la clase anterior, ¿no? Ese proceso se llama pues la tostación, ¿no? Se llama la tostación. Bien jóvenes, mira, ahí estamos viendo, ¿no? Los efectos. Dañan las vías respiratorias. La lluvia ácida. Ahí estamos observando nosotros, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos pues en los combustibles se encuentra pues el SO2, el oxígeno, el azufre, ¿no? Que al reaccionar con el oxígeno, ¿no? Ya lo hemos visto esto cuando hemos estudiado pues las funciones químicas inorgánicas, ¿no? Los no metales que el azufre que está contenido en los combustibles reacciona con el oxígeno para producir SO2 o dióxido de azufre, ¿no? El NOx, ¿no? Que inevitablemente conjuntamente con el hidrocarburo, con la gasolina, ¿no? Se quema también pues lo que acompaña al nitrógeno con el oxígeno, ¿no? Reacciona a altas temperaturas, estoy hablando, ¿no? ¿Ya? El centro metalúrgico, por ejemplo, la central termoeléctrica, por ejemplo, consumen hulla, la antracita. Y esta antracita, si hacemos un análisis, ¿no? Mínimo de la composición de esa antracita, vamos a tener que saber que contiene azufre también, ¿no? Otra cosa es también, ¿no? En sí, el mineral, ¿no? Hemos hablado en la canción anterior, la calcopirita, la efalerita, la blenda, ¿no? Y por otro lado, los autos también que consumen gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural vehicular, ¿no? Reacciona con el vapor de agua que está en la lluvia, que está en el ambiente, que está producto de la evaporación del agua de mar, ¿no? Bueno, ahorita estamos a 25 grados centígrados aproximadamente, pero a 25 grados centígrados, pues, el agua de mar se está evaporando en este momento, o no se evapora el agua de mar, sí se está evaporando, ¿no? Y ese agua, el vapor se junta con el NOx o se junta con el SO2, o en otras palabras, reacciona con el dióxido de azufre para obtener estos dos ácidos, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, que son los componentes pues, de la lluvia ácida. ¿Por qué? Porque tienen un pH menor a 5.6. ¿Y qué es lo que hacen los ácidos? Los ácidos pues queman, ¿no? Toda la superficie sobre la cual se deposita, ¿no? Consecuencia de las lluvias ácidas tenemos ahí, acidifica los suelos, haciéndolos inadecuados para la agricultura. Deterioro de monumentos, por ejemplo, ahí tenemos un monumento, ¿no? Podemos observar, esto parece que fuera la Pietà, ¿no? No es la Pietà, ¿no? Pero en Europa pues hay gran cantidad de monumentos, ¿no? Y estos monumentos han sido obtenidos, ¿no? Con piedra caliza, ¿no? A partir de cincelado de piedra caliza, que es el mármol, ¿no? Se han obtenido estos monumentos, ¿no? Acá podemos ver una señora, ¿no? Que está con las manos ahí sobre sus piernas, ¿no? Y acá podemos observar, ya prácticamente no se ve nada, porque parece que esto fuera un brazo o una pierna, ¿no? Producto de que le ha caído pues el ácido sulfúrico, le ha caído el ácido nítrico y lo ha desmenuzado, en otras palabras, ¿no? Lo ha desagregado, ¿no? Entonces estas esfinges, estas efigies, estas imágenes, estos monumentos, los retiramos, no los ponemos al medio ambiente mejor, ¿no? Como han hecho algunos lugares, por ejemplo, han retirado ya sus estatuas, ¿no? Porque está siendo atacado por la lluvia ácida. La lluvia ácida, los ácidos que van a lograr acá, lo van a hacer esta caliza que es una roca, lo van a desmenuzar. Finalmente va a quedar como polvo, ¿no? Lo mismo ocurre también con la lluvia ácida, corroe las estructuras metálicas. En los efectos de los contaminantes, ¿no? Ahí estamos viendo qué otro contaminante, ¿no? En este caso estamos hablando del NOx, ¿no? Y hemos dicho que el NOx, pues, son los óxidos de nitrógeno, ¿no? ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene porque en el aire pues tenemos oxígeno y tenemos nitrógeno, ¿no? Y el nitrógeno al reaccionar con el oxígeno, entre ellos mismos pues genera pues estos gases, ¿no? Óxidos, ¿no? Ahora, este O2, ¿no? El oxígeno,
con los compuestos orgánicos volátiles, con los óxidos de nitrógeno, ¿no? Y por acción de la radiación ultravioleta que también va a promover, va a catalizar, pues, ¿no? Va a acentuar, ¿no? Se va a generar lo que se llama, pues, el ozono troposférico, ¿no? Y todo esto va a acompañar, va a generar qué cosa, va a generar lo que se llama el smog fotoquímico, ¿no? Este smog fotoquímico, pues, se tiene, pues, en las ciudades donde hay gran tránsito vehicular, ¿no? Ahí estamos hablando de México, una de las ciudades más contaminadas, ¿no? Río de Janeiro, otra de las ciudades más contaminadas. Londres, otra de las ciudades más contaminadas, ¿no? Los Ángeles en Estados Unidos, otra de las ciudades más contaminadas, ¿no? La contaminación, pues, ¿no? Generando, pues, en lo que se da por llamar, pues, el smog fotoquímico, ¿no? Smog, ¿no? Smog que viene de dos palabras inglesas, ¿no? Cuando hablamos del smog, estamos hablando de acá, smoke, más fog, más fog, ¿no? Entonces, unimos acá esto, smog, con este G de acá, esto se llama smog, que no es otra cosa que la niebla de humo, ¿no? La niebla de humo, ahí está. Entonces, todos ellos son los que contribuyen, ¿no? El ozono troposférico, eh, el nitrato de peroxiacilo, más conocido como PAN, los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, pues, ¿no? O sea, son los compuestos, son aquellos que, los más livianos, pues, ¿no? Por ejemplo, el CH4, ¿no? El C2H6, ¿no? El C3H8, ¿no? No. Ahí está. Y también estos óxidos de nitrógeno, ¿para qué van a contribuir? ¿Contribuye a qué? Contribuye acá, ¿no? Al smog fotoquímico. ¿Y qué contribuye? Contribuye también a la generador de lluvias ácidas, ¿no? Porque NOx más H2O, ¿qué cosa va a producir? Va a producir el famoso, el ácido nítrico, ¿no? HNO3, ¿estamos de acuerdo? Otro esquema de simplificado del smog fotoquímico, ¿no? Ahí tenemos pues los diferentes contribuyentes, ¿no? Ahí tenemos el NOx, dióxido de nitrógeno, ahí está. Catalizados, promovidos, acentuados por efecto de la radiación solar, ¿no? Ahí está. ¿Qué va a generar esto? Óxido nítrico. Con el agua, ¿qué va a generar? El ácido nítrico, ¿no? Con el oxígeno atómico, el oxígeno molecular, ¿no? Aquel oxígeno atómico va a promover ¿qué cosa? El ozono. Los hidrocarburos, ¿no? Este dióxido de nitrógeno, con los hidrocarburos, este hidrógeno va a generar ¿qué cosa? Los famosos PAN, nitrato de peroxiacilo. Los hidrocarburos dióxido de nitrógeno, los aldehídos. ¿Va a generar qué cosa? Los formaldehídos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Por este lado viene, ¿no? El dióxido de nitrógeno. El, ¿no? El dióxido de nitrógeno con oxígeno atómico va a generar los tres con el oxígeno, este oxígeno atómico que está acá, con el O2 que va a promover acá el ozono, pues, ¿no? Acá, por este camino, dióxido de nitrógeno, se va a juntar acá con el agua. ¿Qué va a promover acá? El ácido nítrico. ¿Estamos de acuerdo? El smog fotoquímico, pues, es
A veces nosotros estamos caminando por luz, eso se obtiene en zonas muy transitadas por los automóviles, ¿no? Estamos yendo los lugares más transitados de Perú, por ejemplo, acá tenemos la avenida Bancay, ¿no? La avenida Brasil, ¿no? ¿Dónde más? Bueno, son los únicos que me vienen a la mente, ¿no? La avenida Javier Prado, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí los autos botan, pues, dióxido de nitrógeno, ¿no? Y mira todo lo que origina, ¿no? Ahí tenemos la obtención, pues, acá del ozono, ¿no? Ahí está, del ozono, ¿no? El O3, con los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Los hidrocarburos, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Efecto de los contaminantes, ahí tenemos otro contaminante más. Hemos visto primero, hemos visto segundo, hemos visto los NOx. Primero, segundo hemos visto los NOx, ¿no? Ahí están. El número 1 hemos visto el dióxido de azufre, ¿no? El número 2 hemos visto el NOx, ¿no? El 2, el NOx. El 3, el monóxido de carbono, ¿no? ¿Ya? En ese orden, ¿ya? Primero he visto el dióxido de azufre, luego he visto los NOx y ahora estamos viendo el monóxido de carbono, ¿no? El monóxido de carbono procede de procesos de combustión incompleta, como estamos, ahí está, incompleta, ¿no? ¿Por qué esa combustión incompleta? Porque no está bien regulada la llama, pues, ¿no? Por ejemplo, en algunas ocasiones cuando tenemos una cocina, a veces está mal regulada la llama o los quemadores ya están muy gastados, entonces generan carbón y monóxido de carbono, ¿no? En la olla se pone una capa de color, un tizne de color negro, ¿no? Produce una combustión, la combustión no es completa. Cuando la combustión es completa, la llama tiene que salir de un color azul. Cuando la combustión es incompleta, la llama sale de un color amarillo, pues, ¿no? Entonces, este monóxido de carbono que estamos hablando acá, el famoso CO, ¿no? Se incorpora por la sangre formando la carboximoglobina en el organismo, da lugar a la oximoglobina que puede provoca la muerte, ¿no? No que puede, ¿no? Esto formó parte pues, de las páginas policiales, ¿no? Bueno, una pareja se amaban tanto, ¿no? Pero su amor no iba a poder ser aceptado por la sociedad. ¿Qué es lo que hicieron, no? Colocaron una manguera en el tubo de escape y lo orientaron a la cabina del auto y cerraron todas las ventanas, ¿no? Al día siguiente van a ver el garaje y los encuentran a los dos muertos, tomados de la mano, ¿no? Como quien dice, hasta que la muerte los separe, ¿no? Y ahí, ¿quién había actuado? Había actuado el monóxido de carbono, ¿no? ¿Ya? Bien, seguimos avanzando entonces. Ahí tenemos el dióxido de carbono, ¿no? Que conjuntamente con el monóxido de carbono, ¿no? Son los responsables, ¿no? De la contaminación, un tema que es muy conocido como el efecto invernadero, ¿no? O calentamiento global, ¿no? Procede después de la combustión de los combustibles fósiles, pues, ¿no? Ahí está, procede la combustión de los combustibles fósiles, ¿no? En otras palabras, los hidrocarburos, tales como los derivados del petróleo, la gasolina, el querosene, el gas natural y el carbón, ¿no? Entonces, la radiación que proviene del sol viene por acá y no choca acá, pero al momento de ese exceso, en lugar de salir al espacio, no sale, pues, porque acá hay una capa de gases que impiden su salida. Entonces, ¿qué cosa va a tener este gas? Nuevamente rebota, acá no rebota y sigue. Y ese provoca lo que se llama, pues, el calentamiento global. Porque acá se forma una capa, ¿no? Una película, ¿no?
una costra, se podría decir, ¿no? ¿No? Una costra acá, ¿no? ¿De qué? ¿De qué se puede? De principalmente CO2, CH4, H2O en forma de vapor, que cuando viene la radiación acá debería salir, debería chocar acá, ¿no? Ingresar hasta acá y luego salir nuevamente, ¿no? Hacia el espacio sideral, ¿no? Pero no ocurre de manera que viene acá y rebota acá y no sale, pues exceso, ¿no? No hay un exceso, no hay un rebote, no hay un dren, no hay un drenaje, ¿no? No hay una salida, no hay un escape, ¿no? Eso promueve qué cosa, que la temperatura de la Tierra está aumentando, pues, ¿no? ¿Y qué es lo que genera la temperatura, el aumento de la temperatura de la Tierra? ¿Qué es lo que genera, no? Sobre esa tierra se encuentran pues los picachos, se encuentran las cordilleras, se encuentran los nevados, ¿no? Y si la temperatura de la tierra está incrementando, eso va a provocar de que los picachos, ¿no? Las nevados, ¿no? Pasen a engrosar pues el nivel del mar, ¿no? Pasen a engrosar el nivel del mar, ¿no? Ahí está, ¿no? Pasen a engrosar el nivel del mar, ¿no? El Ártico, el Antártico, ya no va a haber nieve, ya todo va a ser agua, nada más. Tiene como efecto el incremento del efecto invernadero, conocido como el calentamiento global. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hemos visto el número uno, el dióxido de azufre, luego hemos visto los NOx, luego hemos visto el monóxido de carbono y ahora estamos viendo el dióxido de carbono, pues, ¿no? El efecto invernadero, ahí está. Graficado el efecto invernadero. Se incrementa causando calentamiento global. ¿Cuáles son los gases del efecto invernadero? Principalmente, este CO2 es el responsable, principalmente. El agua en forma de vapor, el metano, el óxido de nitrógeno, los clorofluorocarbonos, todos ellos son responsables, pero principalmente este de acá, ¿no? La radiación solar, ¿no? Greenhouse gases. Ahí tenemos estos gases acá. Ahí estamos, ahí estamos viendo esos gases. Ahí estamos viendo esos gases. Ahí está, ¿no? Se colocan como una, ¿no? Retienen parte de la radiación infrarroja, acá está. Radiación infrarroja, ahí está. El sol viene la radiación, ahí está, ¿no? Aumenta la concentración, ¿no? De exceso de gases de efecto invernadero, ¿no? Genera lo que se llama el calentamiento global, ¿no? El efecto invernadero viene a ser esta capa que está acá, ¿no? Ahí está. El incremento de esta capa, de estos gases que tiene, el incremento de los gases que están ahí, va a provocar ¿qué cosa? El incremento de la temperatura de la Tierra. Incremento temperatura de la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Consecuencias del calentamiento global. Aumento del nivel de agua de los océanos. Claro, como se deshiela, se descongela, ¿no? ¿No? Los nevados, ¿no? Pero eso es hacia dónde va a caer, por ejemplo, por los ríos, ¿no? Va a caer pues hacia los océanos. Aumento de zonas desérticas, ¿no? Deshielo en los polos, glaciares y nevados. Origen de huracanes, ciclones y tempestades más violentas. Ahí tenemos, vamos a ver luego lo que es el 5 ya, ¿no? El 5. Hemos visto los clorofluorocarbonos. El quinto, estamos viendo otro contaminante también conocido como los freones, ¿no? Los freones. Más conocido como los CFC, ¿no? Los clorofluorocarbonos, ¿no? Esos son gases que permiten
la expulsión de los principales, pues, ¿cómo se llama eso? Eso se llama los desodorantes, ¿no? Spray se llama, ¿no? Dice, no, cómprate un desodorante en spray. Dice, no, de bolita, quiero, no, en spray mejor, ¿no? Porque en spray es más práctico, ¿no? Entonces el spray tiene como propelente para que salga y le rellenan acá con el CFC, ¿no? CFC, porque este es un líquido, ¿no? Acá es un líquido, ¿no? Dice, proceden de las latas de aerosoles o spray, ¿no? Y también se utilizaba para el aire acondicionado, ¿no? Trae como consecuencia estos gases que salen de acá, ¿no? Se van a formar, ¿no? Van a ascender, pues porque son volátiles, porque son gases, pues, ¿no? Van a ascender hacia un lugar de la estratosfera donde se encuentra una capa conocida, muy famosa, conocida como la capa de ozono, ¿no? Y esa capa de ozono va a destruir, pues, va a ser destruida, pues, por este CFC, clorofluorocarbono, ¿no? Entonces han salido, pues, los fotógrafos, naturalmente en sus naves, ¿no? Y han observado, pues, de que esta capa de ozono, ¿no? Acá hay un agujero, por ejemplo, ¿no? Ya no hay capa de ozono, ¿no? La destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono se encuentra, pues, en la estratosfera, ¿no? No estoy hablando del ozono de la troposfera, estoy hablando del ozono de la estratosfera, ¿no? Y se encuentra huecos, ¿no? Es como la piel, ¿no? Como la piel te haces una herida, ahí se nota que hay un corte ahí, ¿no? Igual acá también, ya no hay, ¿no? Entonces ahí tenemos, mira, ve, la capa de ozono, ¿no? Que se encuentra en la estratosfera, ¿no? Y esta capa de ozono cumple pues una función de atenuar, pues un filtro, ¿no? Este es la capa de ozono, esa es la capa de ozono, ¿no? Es un filtro de la radiación ultravioleta, ¿no? Es un filtro, ¿no? ¿Ya? Reacciona con esta clorofluorocarbono, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Ya? Es un filtro que impide el paso de la radiación ultravioleta B y ultravioleta A, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo se van a generar radicales ahí, ¿no? Aquí tenemos esto, es el clorofluorocarbono, ¿no? Que se utilizaba, más conocido pues como el freón, ¿no? Algunos le llamaban el freón 12, ¿no? Por efecto de ¿no? La radiación ultravioleta se pasan a formar radicales, ¿no? Acá. Cloro libre, ¿no? Cloro acá, que va a reaccionar con el oxígeno, con el ozono, y lo va a degradar, lo va a convertir en ¿qué? En O2, ¿no? Lo va a degradar, lo va a convertir en O2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahí está la simulación de cada uno de ellos, ¿no? Acá tenemos el freón, por ejemplo, ¿no? Que va a pasar a formar al monóxido de cloro con el oxígeno. De acá nuevamente monóxido de cloro con el oxígeno, ¿no? Para formar finalmente pues este oxígeno que está acá con este cloro, ¿no? Ahí se ve pues el mecanismo de cómo actúa, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Se rompe acá, se fractura acá, por eso está liberando cloro acá. Este que está liberando acá es el cloro que está acá. Este que está se va a partir acá, y es este cloro que está acá. Este cloro que está acá va a reaccionar con este ozono que está acá. Ahí está, ¿no? Ahí está el ozono. Y va a formar el oxígeno este que está acá y el radical libre que está acá. Acá, ¿no? Ese es el mecanismo, ¿no? ¿No? El cloro este de acá, ¿no? Que va a reaccionar con el oxígeno, ¿no? ¿No? Y va a provocar, ¿qué cosa? O2, ¿no? Eso es lo que trata de esquematizar, trata de representar lo que ocurre acá, ¿no?
Destrucción de la capa de ozono, ¿no? Consecuencia de la destrucción de la capa de ozono. Cáncer a la piel, manchas a la piel, cataratas en los ojos, destrucción del plancton marino, destrucción del proceso proteico de las plantas, ¿no? ¿Ya? Porque esa radiación ultravioleta es energía, pues, ¿no? ¿Y qué pasa con qué hace la energía cuando actúa sobre los seres vivos? ¿No? Lo destruye, pues, ¿no? Lo degrada las células, pues, por eso produce cáncer a la piel. Lo degrada, por eso algunos utilizan, pues, acá unos lentes oscuros, ¿no? Para protegerse de esa radiación ultravioleta, pues, ¿no? Porque es energía, esa radiación ultravioleta, ¿no? Efecto de los contaminantes tenemos ahí, ¿no? La eutrofización natural, eutrofización, ¿a qué se le denomina natural, ¿no? Eutrofización, esta es palabra clave, ¿eh? Eutrofización, ¿no? Eutrofización se llama a la producción descontrolada de algas, ¿no? Ahí estamos viendo ahí, ¿qué son estos? Estas son algas marinas, ¿no? ¿Y quién promueve la producción de algas? ¿No? Los fosfatos, ¿no? Los fosfatos que están presentes pues en los fertilizantes, ¿no? En los fertilizantes. ¿Dónde más están presentes los fosfatos? Los fertilizantes están presentes en los detergentes, ¿no? Ahí están presentes, ¿no? Entonces, el crecimiento desmesurado de las plantas van a impedir el paso de la luz para los peces, ¿no? Por eso dice poco paso de luz. La acumulación de nutrientes provoca un crecimiento desmedido de plantas y algas. Los, los peces mueren, no se descomponen liberando toxinas. Se mueren los peces. Falta de oxígeno. Exceso de desechos por falta de oxígeno. ¿De qué es la eutrofización en pocas palabras, ¿no? Es el crecimiento desmedido de las algas, ¿no? Promoviendo qué cosa? Falta de iluminación, falta de oxígeno para los peces, ¿no? ¿Qué ocasiona esto? Que los peces se mueren, pues, ¿no? Ahí está. Entonces acá tenemos una eutrofización natural, pues no catalizada, no promovida, no incrementada, no acelerada por efecto y obra y gracia de los fertilizantes y los detergentes, ¿no? Acá tiene un equilibrio entre el número de algas y la vida de los peces. Se permite el paso de la luz. Existe un equilibrio de oxígeno, luz y alimento. Hay peces en capas profundas. Las bacterias descomponedoras hacen su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el tema de lo que tiene que ver con lo que es la eutrofización. ¿Qué es la eutrofización antropogénica? Es el crecimiento desmedido de las algas que impiden el paso de la luz y consumen el oxígeno de los peces. De esa manera, pues, las bacterias no pueden trabajar. Seguimos avanzando. Detergentes, el lago se cubre de vegetación y se convierte en un pantano en forma natural. La eutrofización antropogénica se debe a adición de iones nitrato provenientes de fertilizantes, iones fosfato provenientes de los detergentes. Se produce una disminución de la concentración de oxígeno, por lo cual aumenta el DBO, la demanda bioquímica de oxígeno. El lago se cubre de vegetación y se convierte en un pantano de modo acelerado. Contaminación del agua. Puede ser una contaminación doméstica, industrial, agrícola o petróleo. Doméstica debido a aguas negras o servidas, debido a bacterias, a virus, parásitos, enfermedades, hepatitis, cólera y tifoidea, ¿no?
Por eso yo le he indicado que tengan cuidado al momento de ingerir sus alimentos en lugares dudosos, ¿no? El petróleo evita que pase la luz solar y no hay fotosíntesis, ¿no? Industrial, espuma, cianuro, metales pesados, mercurio, plomo, cadmio, contaminación térmica. Las aguas calientes causan la disminución de la concentración de oxígeno y la muerte de los peces. Agrícola, vertido de fertilizantes que causan eutrofización. Contaminación del suelo. Es el cambio de las características físicas del suelo debido a la presencia de agentes contaminantes que afectan el normal desarrollo de los organismos vivos del ecosistema. La basura, derrame de petróleo, plaguicidas, ¿no? Finalmente vamos a ver lo que se trata ahora, la potabilización del agua, ¿no? Es todo una secuencia, ¿no? Hay un conjunto de operaciones y procesos unitarios que se van a dar acá, ¿no? Estamos viendo la secuencia, pues. Como todos sabemos nosotros, el agua potable proviene de la captura, pues, del río Rímac, ¿no? Entonces, está la demanda de agua que en algún momento, pues, Lima se quedará sin agua. Hay situaciones en épocas de verano, sobre todo cuando Lima no tiene agua, ¿no? Llega el agua en camiones cisterna, pues, ¿no? Porque no hay la suficiente captura o no hay, en algunas épocas del año, ¿no? Ocurre esto, ¿no? Primero tenemos que hacer para la potabilización de, ¿qué significa potabilización del agua? Potabilización significa el agua potable, significa hacer el agua apta para el consumo humano, ¿ya? Lo primero tenemos que hacer almacenamiento de agua en represas, ¿no? A eso se le llama el represamiento, pues, ¿no? Bueno, el río Rima viene pues desde los Andes, de lo más alto de la cordillera de los Andes, ¿no? Viene cayendo por la zona de Chosica. Cuando ustedes alguna vez han ido de paseo por Chosica, ahí es el río Rímac, ¿no? Pero el río Rímac, bueno, ¿qué hacemos en el río nosotros? Nos bañamos en el río, lavamos la ropa en el río, una serie de actividades, ¿no? Ese río la corriente del río viene arrastrando pues sólidos de gran tamaño, ¿no? Arrastra, por ejemplo, las ramas de los árboles, disuelve también algunas arcillas, ¿no? Entonces para eso es necesario cribado. ¿Qué es el cribado? Cribado es la retención de sólidos de gran tamaño, ¿no? El cribado o el tamizado o el filtrado, en otras palabras, ¿no? Pero más apropiado es decir cribado. Una vez que lo hemos cribado, lo llevamos a una poza de sedimentación, ¿no? ¿Por qué? Porque este agua incorpora en su seno algunos sólidos también, ¿no? Entonces este agua en este poza de sedimentación hay que hacerlo descansar, ¿no? Y proceso de descanso, los sólidos van a sentarse, pues, ¿no? El barro se va a sentar acá en el fondo de la poza de sedimentación, ¿no? Y luego esto, lo que está solamente en la superficie, lo que es agua líquida nada más, ¿no? Lo vamos a desplazar, lo vamos a trasladar, lo vamos a llevar hacia esta poza de precloración, ¿no? ¿Dónde le vamos a adicionar pues la primera dosis de productos clorados, ¿no? ¿Para qué se le adiciona cloro? Para poder matar a todos los gérmenes, todas las bacterias que trae pues el agua, ¿no? Todos esos gérmenes, esas bacterias que pueden generar pues una infección estomacal, pues, ¿no? ¿Alguna vez han tenido una infección estomacal o nunca, ¿no? Cuando tienen infección estomacal, pues cada 5 minutos tienes que te llama al baño, ¿no? Por eso, para evitar eso, hay una precloración, ¿no? Luego, hola hijo, sí, oye, aló, a las 2, a las 2, o a las 10, luego hablamos. Bien, luego de la precloración,
hay un embalsamiento, pues, ¿no? Que es un almacenamiento del agua clorada, ¿no? Almacenamiento del agua clorada. Lo vamos a almacenar, pues, ¿no? ¿Ya? Y luego de ello, ¿qué pasa? Que aún en el agua que se encuentra acá, pues, se llama la coagulación. Quiero que me entiendan esto, por favor, que es muy importante, ¿ya? Acá aún el agua, hay algunas partículas que se resisten, ¿no? A irse al fondo, a sedimentar, ¿no? Hay partículas muy livianas, ¿ya? Que se resisten a asentarse en el fondo, ¿no? ¿Ya? Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a adicionar un coagulante, ¿no? ¿Y por qué se resisten? Porque hay cargas, pues, hay cargas. Son partículas muy pequeñas que adquieren cargas eléctricas, ¿no? ¿No? Y el coagulante precisamente, así como se dice, se coagula la sangre, ¿no? Acá también como coagulamos acá, como coagulamos, ¿no? Vamos a adicionar sustancias químicas, pues, ¿no? Como el sulfato de aluminio, deca hidratado, más que deca hidratado, ¿no? Dodeca no, ¿no? Entonces vamos a decir, ¿y qué va a permitir coagulante? Que todo este grupo de partículas que están acá, que no quieren, se van a agrupar. Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, por poner un ejemplo, se van a agrupar y eso es lo que hace el coagulante. Aunque ellas no quieren juntarse, pero va a romper esas cargas que existen y los va a agrupar, aunque ellas no quieran. Y cuando los va a agrupar el coagulante, ¿no? Van a ganar peso. Y al ganar peso, ¿qué va a pasar? Al ganar peso, ¿qué pasa cuando ganas peso? ¿Te vuelves más liviano o te vuelves más pesado? Te vuelves más pesado. Al volverse más pesado, ¿qué va a pasar? Ahí recién se va a sentar. Ahí recién se va a depositar. Ahí recién va a sedimentar. ¿Ya? Pues eliminación de esa coagulación va asociada con la floculación, eliminación de la turbidez mediante la formación de coágulos, los cuales precipitan por gravedad. Luego hacemos esto va a promover la decantación y filtración, vamos a eliminar los coágulos y finalmente vamos a añadir nuevamente más cloro para ya una eliminación total de las bacterias y luego almacenamiento del agua potable. Estamos de acuerdo en estos pasos que se realizan pues en un lugar que se llama La Tarjea. Algún día van a tener la oportunidad, la posibilidad de poder visitar pues La Tarjea, ¿no? En cualquiera de las carreras que tengan pueden ir a visitar pues La Tarjea, ¿no? La Tarjea está acá en Lima, en una zona que se llama, se llama la Ramiro Prialé, ¿no? Y ahí trabajan pues diferentes profesionales de todas las áreas, ¿no? ¿No? Ahí trabajan abogados, ingenieros, médicos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y sería el colmo porque no conozcan el proceso de potabilización del agua. ¿Ok? Bien, ejercicio de clase. Vamos a pasar a ver los ejercicios de clase a continuación. Bien lo que me dice, un bioma es el conjunto de ecosistemas característicos a partir de su vegetación y de las especies animales que predominan. El clima y los parámetros físicos como la temperatura y las precipitaciones permiten la coexistencia de microorganismos en el suelo, la cobertura vegetal y la fauna terrestre y áreas tales como las aves, ¿no? Al respecto, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Bueno, hay diferentes ecosistemas, pues, ¿no? Por ejemplo, me fui a La Oroya. Yo no sabía, había una salida de La Oroya por Canta, ¿no? Entonces, ahí pasé por no sé cómo, no me acuerdo, la laguna de Culhuay, ¿no? Y entrando por ahí también hay un lugar que se llama el Bosque de Piedras, ¿no? Y saliendo del Bosque de Piedras, ahí nos agarró el granizo, ¿no? El granizo son como marcianos, ¿no? Pero
que el tamaño puede tener el tamaño de cuánto, de medio centímetro, ¿no? Y caía sobre la luna del auto, ¿no? De la furgoneta, esa era una furgoneta, ¿no? Y ahí pues golpeaba y ahí tuve la oportunidad de conocer, ¿no? Esos parajes, pues son unos parajes inhóspitos, pues, ¿no? Yo le decía, ¿y por qué acá no siembran algo? No había vegetación ahí, ¿no? Y él me decía, ¿sabe qué? Esto no sirve para sembrar porque acá es mucho, mucho frío, me decía, ¿no? Solamente es para ganadería, nada más, ¿no? Pues uno recorre diferentes ecosistemas, pues, ¿no? ¿No? Diferentes interrelaciones, pues, entre los seres vivos y los componentes abióticos, ¿no? Entonces y no quiero hablar de cuando me fui, pues, a Pucallpa y cuando me fui a Loreto, ¿no? Una variedad, pues, de ecosistemas, ¿no? Diferentes interrelaciones, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso uno se va y va conociendo, pues, ¿no? Y aparte uno también tiene que conocer dónde va a ir, porque hay lugares donde he ido me he arrepentido, ¿no? Porque, por ejemplo, un frío, hacía un frío, me ponía 5 frazadas, un frío. Era tanto el frío que el frío no me dejaba dormir. No he dormido toda la noche, ¿no? Eso me ocurrió cuando me fui para allá, para Tarma, ¿no? Pero Tarma más adentro, ¿no? Un lugar que se llama La Unión, Leticia, ¿no? No pude dormir toda la noche por el frío, me ponía 5 frazadas, nada. Una cosa, ¿no? Por eso uno tiene que saber, ¿no? Adaptarse también, pues, ¿no? A mí me decían, no, es solamente es hasta que te adaptes nada más, después te va a gustar, me dijeron. No, yo quería regresarme a Lima porque mi hábitat es Lima, pues, ¿no? Estoy acostumbrado. Por eso uno tiene que saber dónde va también, ¿no? Porque después uno se arrepiente, ¿no? ¿En qué momento dije que iba a ir para este lugar? No está acostumbrado. Y cuando me fui a la selva, los mosquitos, no me acostumbré, ¿no? Bueno, al respecto se menciona el valor de verdad falsedad de las siguientes proposiciones. Es cosa seria lo que estoy hablando, joven, ¿no? Bueno, yo sé que algunos de repente no han vivido, ¿no? Pero el día que lo vivan, ahí me van a dar la razón. Un ecosistema natural está definido por su vegetación y especies y animales que predominan, ¿verdadero? El clima, la temperatura y las precipitaciones son componentes abióticos. Claro, no tienen vida, pues, ¿no? ¿Verdadero? Los microorganismos en el suelo y la fauna aérea son componentes bióticos. La fauna aérea, lo sabes, pues, ¿no? ¿Verdadero? La respuesta a la pregunta 1, la letra B de, B de bueno, bonito y barato. ¿Ok? ¿Ya? Bien, lo que estamos viendo es algo teórico, ¿no? Pero en un momento se convierte práctico también, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo dormir porque toda la basura de la esquina de mi casa se fermenta, se calienta y todo ese vapor sale y llega hasta mis narices cuando estoy durmiendo. Y eso es insoportable. Ahora, ¿qué hacer, no? La gente saca la basura de la esquina. ¿Qué hacer? Es un tema, ¿no? Yo pienso que las leyes deben ser más drásticas, ¿no? Con el tema de lo que es la contaminación ambiental, ¿no? Porque si no, no hay manera de cambiar, ¿no? Pasamos a la parte 2, dice, ¿no? Con respecto a los ecosistemas, sigue con los ecosistemas, las relaciones existentes entre los seres vivos y los seres no vivos, ¿no? El valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Acá hay que estar fino, porque la pregunta a veces un poco puede conducir a error, ¿no? Un embalse, allá se embalsa el agua, pues, ¿no? Producto de que se derrumba un río, genera un ecosistema natural. Claro, es propio, el embalse no lo genera nadie, ¿no? Producto que se cae, pues, el cerro, ¿no? Es la misma naturaleza que está reaccionando a los estímulos del medio ambiente, ¿no? Verdadero, ¿no? Un invernadero, un invernadero es un ambiente artificial donde se prepara las condiciones de nutrientes, de iluminación para que se dé la fotosíntesis. Ese es un invernadero, ¿no?
Las municipalidades, por ejemplo, tienen su invernadero, ¿no? Para propiciar el crecimiento de algunas especies vegetales, ¿no? En este caso me está hablando de un invernadero donde se cultivan hortalizas, representa un ecosistema natural. No, no es natural, porque ahí interviene la mano del hombre, ¿no? Artificialmente dosifica las cantidades de agua, de nutrientes más idóneos, más apropiados, más óptimos para el crecimiento de una determinada especie vegetal, ¿no? Falso. 3. Un criadero de truchas en una laguna es un ecosistema artificial, naturalmente, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque se genera una laguna, el hombre construye una laguna, ¿no? En esa laguna, pues, se fijan las condiciones de pH del agua, las condiciones, cómo se va a brindar la alimentación a las truchas, ¿no? Si no, las truchas ellas solitas buscarían su comida, ¿no? Pero ahí no se les alimenta, ¿no? Verdadero. La respuesta a la pregunta 2, la letra D de dedo, ¿no? Acá está. Ahí está. 3. La contaminación ambiental es generada por la materia o la energía, ¿ya? Siendo su origen natural o antropogénico, ¿ya? Así, sustancias que producen efectos negativos en la salud de los seres vivos, por ejemplo, el monóxido de carbono, causa falla cardíaca. Ya, esa falla cardíaca se llama el paro cardíaco, en otras palabras, pues, ¿no? Es promovida de que el monóxido de carbono forma, eh, reacciona con la hemoglobina de la sangre, es tóxico, ¿ya? Es un vehículo viejo que emite mucho humo. Por otro lado, las placas de mosquitos que transmiten el flavivirus, que ocasiona la fiebre amarilla o el desplazamiento de las placas tectónicas que generan los temblores. Al respecto, seleccione las proposiciones correctas. El monóxido de carbono liberado es un contaminante primario de origen antropogénico. ¿Sí? ¿No? Eh, es primario, sí, porque sale pues de la fuente, directamente de la fuente, ¿no? No reacciona con algo que está en el medio, como la energía luminosa o con el agua, ¿no? O con otra sustancia para dar lugar al contaminante secundario, como lo hemos definido ya, ¿no? El CO es un contaminante primario de origen antropogénico, verdadero, correcto. El flavivirus, está hablando de los virus, ¿no? Causante, es un contaminante de origen natural, sí, ¿no? Porque apareció pues en la naturaleza, pues, ¿no? Porque está generado por un insecto, pues, ¿no? ¿No? Los temblores y terremotos son contaminantes de origen antropogénico. Bueno, bueno, acá creo que es evidente, ¿no? Los temblores y terremotos no son de origen antropogénico, ¿no? Los temblores, ¿no? No, pero el otro día, por ejemplo, tembló mi cama. ¿Por qué? Porque hubo un choque en la esquina y tembló mi cama. Y tembló también el vidrio de mi ventana, ¿no? Bueno, pero vamos a verlo por el temblor, ¿no? Del terremoto que ocurre generado por el movimiento de las placas tectónicas, pues, ¿no? ¿No? ¿Cuáles son los correctos? Los correctos son la 1 y la 2, ¿no? La letra B. ¿Ok? Vamos con la pregunta 4, dice, ¿no? Está hablando con respecto a la lluvia ácida, ¿no? Seleccione las proposiciones incorrectas, ojo, hay que estar muy atento acá, ¿no? Algunos dicen, bueno, el examen de San Marcos es muy fácil, ¿no? Sí es fácil, pero para el que estudia, pues, ¿no? Porque aparte que se abordan tantos temas que es imposible, pues, ¿no? Dominar, ¿no? Todo, ¿no? Y a veces las preguntas también hay preguntas un tanto finas que dejan que llegue pues al 100%. No se puede completar todas las preguntas, ¿no? El puntaje nunca llegó al 100%, ¿no? Uno dice, los óxidos de azufre y de nitrógeno son contaminantes secundarios de origen antropogénico. No. NOx no, sale directamente de la fuente. No, porque eso se encuentra pues en el aire. El nitrógeno se encuentra en el aire, ¿no? Y ese OX no. No. No, solo lugares cercanos a la fuente de generación de estos óxidos, como campos de cultivo, son afectados por la lluvia ácida. No solamente los cercanos, los que están bien alejados, ¿no?
¿ya? Los materiales de construcción de áreas lejanas a la emisión de gases precursores pueden ser afectados por los materiales, por la lluvia ácida, pueden ser afectados. Sí, pueden ser afectados, ¿por qué no? ¿No? La respuesta fue la letra C, 1, 2, ¿no? Incorrecto, 1 y 2, pues, ¿no? La respuesta es la letra C de casa. Pasamos a la pregunta del smog fotoquímico, que es una mezcla de varios gases, ¿no? Catalizadas, acentuadas, aceleradas, hemos dicho, por la radiación solar, pues, ¿no? Ya, dice, los NOx y los compuestos orgánicos volátiles son contaminantes primarios y el O3 y el PAN son secundarios. Sí, lo dijimos. ¿Por qué? Porque el NOx y COB son los compuestos que no se han quemado, no se han quemado bien, pues, ¿no? ¿Ya? Y el O3 hemos dicho que es el oxígeno, pues, ¿no? Que reacciona con el mismo oxígeno, ¿no? Son secundarios, ¿no? 2. En ciudades costeras muy pobladas se incrementa la mortalidad por la inversión térmica. ¿Ya? Se impide la disipación del smog, se incrementan los índices de mortalidad. ¿Verdadero? En verano, por el clima cálido y soleado, puede incrementarse a niveles peligrosos. ¿Verdadero? La respuesta a la letra A de Anita. Pasamos a la pregunta 6. A los gases que atrapan el calor en la atmósfera se llama gases de efecto invernadero. El efecto de cada gas sobre el cambio climático depende de tres factores principales: concentración, tiempo de permanencia y fuerza con que afecta. Al respecto y con los valores de la tabla señala la respuesta de verdad o falsedad. De los gases mencionados, 4 son inorgánicos y 3 son orgánicos. Inorgánicos, aquellos que no contienen carbono, y orgánicos, aquellos que contienen carbono e hidrógeno, ¿no? ¿Cuáles son inorgánicos, por ejemplo, no? Ya, el CO2 es inorgánico, ¿ya? Es algo que se olvidó de mencionar esta parte, ¿no? Alguien podría decir, pero el carbono contiene, pues, contiene carbono, ¿cómo van a decir que es inorgánico? Pues cuando se habla de esto, ¿no? Por ejemplo, el H2CO3 también es inorgánico, ¿no? El CO también es inorgánico, cuidado ahí, ¿ya? A excepción, por eso cuando se habla, ¿no? De la química orgánica y la química inorgánica, se separa estos gases, el H2CO3, el CO, el CO2 se separa, ¿no? Son inorgánicos también el óxido de nitrógeno, el NF3 y el hexafluoruro de azufre, ¿no? Los demás son orgánicos, ¿no? El CO2 y los hidrofluorocarbonos, ¿no? Estos es los perfluorocarbonos, son los más dañinos debido a su larga persistencia, ¿no? Ahí está, lo estamos viendo. El CO2, ¿dónde está? 100.000 años. Y 26.000, supera todo lo demás, ¿no? Verdadero, pues, ¿no? 3. Durante la combustión completa de los hidrocarburos se genera el gas más persistente, que viene a ser el CO2, acá está, ¿no? La respuesta a la letra A. Pregunta 7 dice, en su momento el protocolo de Montreal vigente de 1989 estableció una provisión de productos que generan gases que agotan la capa de ozono. Esta provisión alcanza a los países industrializados de fabricarlos y a los países menos industrializados de consumirlos. Fue una medida acertada para prevenir el agotamiento de la capa de ozono ubicada en la estratosfera. Al agotarse la capa de ozono, no olvidar la diferencia de capa de ozono en la estratosfera y capa de ozono en la troposfera. Tenemos el filtro natural de la radiación ultravioleta que proviene del sol y daña nuestros ojos y piel. Al respecto, seleccione las proposiciones correctas. A través del protocolo se limitó el agotamiento de la capa de ozono. Verdadero. Ahí lo dice, ¿no? Los freones reaccionan en la troposfera. No, estos no reaccionan, se reaccionan en la estratosfera. Entonces, dice, este es falso.
Este es correcto. La capa de ozono consume, impidiendo que llegue, sí, la capa de ozono consume, consume o retiene, ¿no? La radiación ultravioleta, impidiendo, verdadero, correcto. Correctas 1 y 3. Vamos a ver. Correcto, la 1 y 3, la letra E, ¿no? Pregunta número 8, dice ahí, ¿no? Relacionar. Se forma el anión que solubiliza cationes del suelo. Ya. Es la lluvia ácida, ¿no? Fosfatos empleados como secuestrantes. Vertido de detergentes. La C. Acá viene la B. Acá fosfatos viene a ser la C. Fertilizantes inorgánicos, la viene a ser la BCA. La respuesta a la letra A de Anita. Pasamos a la pregunta número 9. Al proceso de conversión de agua corriente en agua potable se denomina potabilización. Se tiene origen en manantial o pozo. Cuando el agua de fuentes disponibles excede en metales pesados o elementos químicos, se utiliza ósmosis inversa. Al respecto, señale proposiciones correctas. El agua de manantial o pozo debe ser desinfectada antes de consumir. Lógico, pues verdadero, ¿no? Correcto, ¿no? Porque puede contener algunas bacterias también, ¿no? ¿No? El tratamiento del agua del solo requiere cribado. No, no solamente no. Desinflavición de flucolantes, ¿no? Floculantes, falso. ¿No? Para que pueda, ¿no? Decantar, asentar, ¿no? Si los niveles de arsénico se aplica o verdadero, correcto. La respuesta a la letra D. Ahí tenemos, llegamos a los ejercicios propuestos. La 1, la C, la 2, la A, la 3, la D, la 4, la B, la 5, la D. ¿Estamos de acuerdo? Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. ¿Ya? No se vayan todavía que tengo que tomar la foto, por favor, ¿ya? No se vayan todavía. Traten, hay que ser muy fino, ¿ya? Si es posible, esta clase vuelvan nuevamente a releerla, ¿no? Vuelvan a revisarle esta clase, ¿no? Porque no vaya a ser que no tenemos algún concepto claro y viene esa pregunta en el examen y nos va a quitar puntos, pues, ¿no? Es muy importante, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a ver acá. Voy a tomar la foto. A ver, vamos a tomar la foto ahí. Sí, ahí está. Bien, jóvenes, bueno, muchas gracias por su atención. Nos estamos despidiendo. Será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. ¿Ya? Disfruten pues de sus cursos. No tomen el estudio como una obligación, tomen el estudio como una diversión. Porque si lo toman el estudio como una diversión, van a sacar mayor provecho. Vuelvan a repasar los mismos PowerPoint, el mismo video, para que no se pase nada, ¿no? Será pues, jóvenes, nos estamos despidiendo, ¿ya? Un gusto haber estado con ustedes durante todo este ciclo. Espero que hayan asimilado pues algo del curso de química, que como les dije al comienzo es el curso más importante de todos, pues, ¿no? Bien, jóvenes, me despido, ¿no? Me despido, será hasta otra ocasión, será hasta otra oportunidad o hasta nunca, jóvenes. Nos vemos en el más allá, nos vemos en el más allá. Gracias, joven, por su participación, por su atención. Ya nos estamos viendo. Gracias, nos estamos viendo.